Ya, bienvenidos, queridos jóvenes, señoritas, a esta clase teórica de instrumental en endodoncia. Eh, Vamos a hablar de diferentes instrumentales que existen, ¿ya? Eh, es una clase larga, yo creo que va a ser dividida en dos, para que puedan conocer sobre todo todos los instrumentales que existen en las diferentes etapas del tratamiento endodóntico. Perdón. Voy a sacar un puntero. A ver, definiremos qué es instrumento. Es una palabra que describe el elemento que cuando se combina con diferentes piezas van a servir para diferentes propósitos, ¿ya? Eso es un instrumento. Los instrumentos que se utilizan en endodoncia se denominan limas. Ese es el instrumento principal. Esas como agujitas, ¿no? Se denominan limas. Estas son las limas que se utilizaban en la antigüedad, miren. Muy interesante esta fotografía. Ya no se utilizan, están en desuso, pero bueno, se utilizaban estos instrumentos que se encargaban del trabajo del conducto radicular, ¿no? Otros instrumentos de acero inoxidable, americanos, ¿no? Que tenían el mismo propósito, ¿está bien? Es para que, bueno, veamos en didáctica estas fotografías nada más, porque ya no se utilizan en la actualidad estos instrumentos. Los famosos conos de plata, ¿no? Que se utilizaban anteriormente, que servían para la obturación del conducto radicular, ya no se utilizan, tal vez hace algún par de años. Todavía nos podíamos encontrar con este tipo de instrumentos, pero ya, yo creo que en la actualidad ya no, ¿no? Conos de plata. A ver, existen instrumental para el diagnóstico, para anestesia, para el campo operatorio, el aislamiento del campo operatorio, para la preparación quirúrgica, ¿no? De la cámara pulpar, del conducto radicular, para el lavado, para la aspiración y para la obturación del conducto radicular. ¿Está bien? Empezaremos por el instrumental de diagnóstico y anestesia, ¿ya? A ver, para diagnosticar, bueno, nosotros tenemos dos tipos de diagnósticos en endodoncia, ¿no? El diagnóstico pulpar o la enfermedad pulpar, ¿no? ¿Cómo podríamos diagnosticar una enfermedad pulpar? ¿Con qué instrumental? ¿Con qué material? ¿No? Una de las principales formas de diagnosticar una pulpitis es determinando la vitalidad de esta, ¿no? La vitalidad de la pulpitis. La vitalidad podríamos determinar con cambios térmicos que podríamos realizarle a la pulpa dental o a la pieza dental, ¿no? Cambios térmicos al frío, al calor, ¿no? Un material sería este, tal vez el Endofrost. Hay otro que se denomina Endo-Ice, ¿no? Que es un spray que simplemente va a enfriar o congelar lo que nosotros coloquemos a él para que se congele. Por ejemplo, una mota de algodón, si le aplicamos ahí, se va a congelar y esa podríamos aplicarlo a la pieza dental. ¿Está bien? Nos podrá determinar si esta pulpa está dañada, si está muy molesta al aplicarle algo frío, ¿no? O no, ¿no? O reacciona o no reacciona, no tiene vitalidad, ¿no? Del mismo modo, yéndonos al otro lado, al calor, podríamos determinar también si existe algún tipo de vitalidad pulpar, ¿no? Si existe o no vitalidad pulpar. Por error se ha venido acá, esta imagen que debería estar en la anterior diapositiva. Por ejemplo, estas barras de gutapercha es una de las formas, calentándola y aplicándolo en la cara vestibular, aplicaríamos o generaríamos calor en esa pieza y podríamos determinar la vitalidad o no de la pieza dental.
Del mismo modo, esta tacita de periodoncia, ¿no? Generándole calor, fricción, ¿no? Eh, Podríamos también determinar si esa pieza está en vitalidad. Yéndonos al otro diagnóstico, la enfermedad perirradicular, que está relacionada por una patología del periodonto, ¿no? El hueso, cemento, ligamento periodontal. La podríamos determinar, tal vez, ¿por qué he colocado esto? ¿No? Porque podría servirnos para hacer el diagnóstico de la enfermedad perirradicular o periapical, también llamada, ¿no? Con el mango del espejo, si nosotros hacemos percusión, por ejemplo, ¿no? Podríamos determinar si ese periodonto está inflamado, ¿no? También hacemos, aparte de la percusión, ¿no? El tacto a esa zona, ¿no? Palpación o movilidad, etcétera, ¿no? Pero esos podrían ser nuestros instrumentales para poder hacer un diagnóstico. ¿Está bien? De ahí vendría la anestesia, la famosa anestesia. La anestesia es un factor muy importante, ¿no? Es un paso muy importante para que nosotros generemos confianza con el paciente. Lo principal viene esto, la famosa jeringa carpule, ese es el instrumental, ¿no? Eh, Tenemos jeringas carpules sin reflujo, con reflujo. ¿Para qué sirve? Sirven, dirán ustedes, el reflujo es para, bueno, retroceder, ¿no? En la zona que hemos hecho la punción y verificar que no estemos en un vaso y estemos lastimando, ¿no? Eh, Esa zona. ¿Está bien? Ambas sirven, bueno, puede servir un poquito más con reflujo para tener esa seguridad. ¿Está bien? Y bueno, antes de realizar la punción, igual es importante crearle ese confort psicológico al paciente, ¿no? La benzocaína, que es anestesia en crema, importante colocarle, sobre todo en el fondo del surco vestibular, puede ser con esto, con un cotonete, ¿no? Le vamos a crear ese confort psicológico, tal vez al paciente no le va a doler cuando realicemos la punción, o le dolerá tal vez, pero le dolerá muy poco. Entonces ahí ya estamos generando una confianza con el paciente, estamos creando un desestrés, porque en una pulpitis irreversible sintomática, por ejemplo, ¿no? El paciente viene con mucho dolor y mucho estrés, ¿no? Eh, y bueno, depende mucho qué tipo de anestésico vamos a utilizar, ¿no? Hay en el mercado, por ejemplo, lidocaína, hay, por ejemplo, la mepivacaína, la articaína, ¿no? Este es más un tema de farmacología, pero bueno, cabe mencionarlo bien. Yo creo que ustedes en farmacología van a estudiar muy bien estas anestesias, ya, pero yo pienso que la articaína es mucho más efectiva que una lidocaína, por ejemplo, ¿no? Su efecto es más efectivo, le crea mucho más confort al paciente, sobre todo en esos casos de pulpitis irreversibles sintomáticas, ¿no? ¿Está bien? Sobre todo en esos casos. El instrumental para la preparación quirúrgica de la cámara pulpar y del conducto radicular. Hay instrumental, perdón que corte un poquito esto, de aislado del campo operatorio, el aislamiento, pero bueno, yo creo que en la segunda parte vamos a hablar de eso porque es un tema bastante amplio también, ¿no? Instrumental para el acceso, para llegar a la cámara pulpar, ¿no? Posterior a la anestesia, hemos aislado, ya tenemos el conocimiento de la pieza que vamos a realizar, ¿no? Ya la conocemos mediante una radiografía y tenemos que realizar nuestro famoso acceso. Para empezar, tenemos que tener una pieza de mano, ¿no? Que es un instrumento rotatorio de alta velocidad que tiene velocidades muy amplias de hasta 500,000 revoluciones por minuto. Eso es bastante velocidad, ¿no? En la cabecita, bueno, tiene un lugar donde se colocan las fresitas, ¿no? Y ahí también tiene un sistema de irrigación de agua que
es mejor utilizar siempre con irrigación, ¿no? Para que nosotros por fricción no creemos una necrosis en el diente. Entonces, siempre utilizar estas piezas con irrigación. ¿Está bien? Bueno, y su cuerpo, que a veces tienen unas zonas rugosas para agarrar mejor la pieza, perdón. ¿Está bien? Y las famosas fresas, fresas de acceso. Tenemos fresas de carburo, tenemos fresas de diamante, ¿no? Al final nosotros diremos qué fresas vamos a utilizar. ¿Está bien? A muchos les gusta hacer el acceso con fresas de carburo, es válido, ¿no? Tiene un corte mucho más fuerte, ¿no? Bueno, también las fresas de diamante son bastante filosas, sobre todo cuando están nuevas, ¿no? Prácticamente se entra como mantequilla al esmalte y a la dentina, esos tejidos duros, ¿no? Lo más importante es que nosotros utilicemos una fresa redonda, redonda, ¿está bien? Redonda. Si va a ser de diamante, por ejemplo, hay diferentes tamaños, ¿no? Las 10-12, 10-13, 10-14, más grande, 10-15, ¿no? Esa es la fresa que va a accesar primero a la cámara pulpa. Va a llegar al vacío, ¿no? Y eso lo vamos a ver, obviamente, en temas de accesos. Después de eso, tal vez podríamos utilizar esta famosa fresa que se denomina endoseta. Endoseta, ¿está bien? Que es una fresa de punta inactiva, ¿no? No corta la punta, ¿no? Más se encarga de trabajar los costados. Entonces, la redonda de carburo o diamante entra, ¿no? A la cámara pulpar y la endoseta se encarga de abrir, ¿no ve? Existen algunas otras fresitas complementarias, ¿no? Que son estas dos fresitas, ¿ya? O bueno, esta famosa fresita, perdón, un segundito, está sonando mi celular. Denme un segundo, voy a apagar. Ya, nos hemos quedado acá. O algunas fresitas, como por ejemplo esta fresa transmetálica, que nos puede ayudar a pasar algunas coronas cuando tenemos algún acceso un poquitito más complicado. Esta fresita tiene el mismo fin que la endoseta, ¿no? Que va a trabajar sobre todo las paredes. Ahora, ¿por qué está esta fresa, perdón, un poquitito más grande, por ejemplo, que esta otra redonda? En molares muchas veces tenemos la cámara pulpar un poco abajo o arriba, superiores arriba y inferiores abajo. Entonces, nuestras fresas comunes no llegan, ¿no? Necesitamos una fresa de cuello largo, se llama, ¿no? Fresa de cuello largo, redonda también, pero bueno, nada más tiene el cuello largo para que nosotros lleguemos a la cámara pulpa. ¿Está bien? ¿Ya? Como les decía, podríamos utilizar fresas de diamante o también de carburo. Las fresas vienen así, los tamaños de las fresas redondas o la numeración es 10-12, 10-13, 10-15, 10-14, ¿no? En las de carburo son 4, 5, 6, esas son la denominación. ¿Está bien? Redondas, redondas. ¿Está bien? Siempre tienen que ser redondas. ¿Ya? Como dice acá, esféricas. No nos sirve que sean troncocónicas o que sean en llama, en forma de llama, ¿ya? Obviamente hay que tener mucho cuidado con las fresas, porque como les decía anteriormente, estas fresas cuando están nuevas, son bastante filosas, muy filosas, ¿ya? Y al ser filosas, pues bueno, obviamente, si no hacemos una técnica adecuada de acceso al conducto radicular, podríamos perforar la pieza dental, creándonos un problema mayor, ¿no?
Entonces hay que tener mucho cuidado, caer al vacío y bueno, utilizar un endoseta. Esto se profundiza mucho más en el tema de acceso al conducto radicular. ¿Está bien? Ya más estamos sobre todo conociendo el instrumental, endoseta, ¿ya? Como les decía, es una fresa de punta inactiva, ¿ya? ¿Para qué va a servir esta fresa? Para darle esa forma, una mejor forma de acceso, ¿está bien? Darle una forma de conveniencia a nuestras piezas dentales. Para eso sirve la endoseta. La EndoAccess, que es la otra fresita, igual, tiene punta inactiva, ¿no? Y nos va a ayudar mucho para que nosotros hagamos la ampliación de la parte lateral de la cámara. ¿Está bien? Pero más se utiliza la anterior, la endoseta. ¿Está bien? La transmetálica, ¿por qué la coloqué aquí? Porque a veces en clínica nos han llegado algunos casos con coronas, ya que sí, con fresas nuevas, esas coronitas, ¿se puede hacer un acceso directo a la corona? Sí, se podría hacer, ¿no? Eh, pero a veces vienen coronas metálicas muy duras, ¿no? Y en ese caso se utiliza estas fresas metálicas, transmetálicas, ¿no? Pasa en el metal. ¿Podríamos hacer un acceso con esta fresa? Sí, o podríamos realizar el corte de la corona para sacarla y realizarla en otro. ¿Está bien? Más sencillo. ¿Está bien? Para eso sirve. Espejos. Igual los espejos comunes, por ejemplo, que utilizamos en endodoncia o en la odontología en general, muchas veces no nos benefician en endodoncia. No se ve bien, ¿no? Es mejor buscarse un espejo, por ejemplo, como se ve acá, espejos de rodio, sí se denomina, o espejos de primer plano, ¿no? Para que nosotros veamos mejor en el interior de la cámara pulpar, ¿ya? Y podamos localizar los conductos radiculares, ¿no? Sean 2, 3, 4 o 5, yo qué sé. ¿No ve? Entonces, utilizar espejos de rodio son mucho mejores. ¿Está bien? ¿Ya? Otro instrumental es las famosas sondas endodónticas o explorador endodóntico. Se denomina en algunos casos de eje 16, pero en las casas dentales los van a encontrar como sondas endodónticas, sondas de endodoncia. ¿Está bien? Si ustedes ya conocen las sondas periodontales, por ejemplo, ¿no? La diferencia con esta sonda periodontal es que, bueno, la sonda endodóntica es más puntiaguda, más delgada, y bueno, no tienen esas famosas ranuras que tienen las sondas periodontales. ¿Está bien? Vienen en diferentes angulaciones de 45 y 70 grados. En un lado puede ser de 45, en el otro de 70. ¿Y para qué sirve? No sirve para localizar el conducto, ¿no? Perdón que vuelva atrás, para encontrar estos conductos. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, este conducto ya se ve grande, amplio, porque está trabajado, pero generalmente los conductos son pequeños, muy pequeños, ¿no? La sonda endodóntica nos va a ayudar a identificar esos conductos. ¿Está bien? Es, por ejemplo, miren este caso de una de sus compañeras de hace muchos años, ¿no? Eh, eh, que hizo la apertura, ahí está la pulpa, ¿no? Así se ven los conductos, hay unos pulpolitos que no permiten muy bien la visualización ahí, ¿no? No se ven prácticamente los conductos, pero, ¿no? Cuando ya están trabajados se lo ven de gran forma, ¿no? Grandes los conductos. ¿Está bien? Sonda exploradora. ¿Para qué nos sirve la sonda exploradora en endodoncia? Nos sirve, como dice acá, para eliminar los restos de techo de la cámara pulpar, ¿no? O verificar si tenemos algún resto de techo y luego con una fresa, por ejemplo, endoseta, darle una convergencia a esa pared, ¿no? Darle una forma recta. Para eso nos sirve la sonda exploradora. ¿Está bien? Explorar, que no tengamos estas zonas retentivas, porque en estas zonas retentivas se puede alojar pulpa, si no la sacamos se puede necrosar, la pieza puede cambiar de color o puede existir todavía algo de dolor, ¿no? Entonces, localizar esas zonas retentivas y para luego con una endoseta ponerlas rectas, ¿no? Para que nuestra lima entre de forma recta. ¿Está bien?
Cucharetas de dentina, ¿nos servirán? Sí, en endodoncia nos sirven mucho las cucharetas de dentina para diferentes propósitos, pero uno de los principales sería la eliminación, por ejemplo, de estos pulpolitos. En radiografía podríamos ver estos puntos blancos que se encuentran en la cámara pulpar, se denominan pulpolitos. Muy duros, muchas veces son fáciles de ser eliminados, otras no, pero generalmente con la utilización de curetas o cucharetas de dentina, ¿no? Podríamos extraer esos pulpolitos sin ningún problema. ¿Está bien? Entonces, tener eso, ¿no? Ahora, sondas periodontales, ¿para qué? También necesitaríamos en endodoncia una sonda periodontal. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros estamos en relación con el periodonto, ¿no? Con hueso, cemento y ligamento periodontal. Entonces, tenemos que ver y diagnosticar muchas veces si vamos a tener una patología endodóntica o una patología periodontal. Nos ayudaría a hacer un diagnóstico diferencial, como dice acá. Un diagnóstico diferencial. Sondas periodontales. ¿Importantes también? Sí, muy importantes. Y estas vienen ranuradas, ¿no? Vienen ranuradas de diferentes formas. ¿Está bien? Cada 3 milímetros o cada 1 milímetro, ¿no? Suctor de endodoncia. Otro instrumental muy importante, ¿ya? Que está hecho de acero inoxidable, que ¿para qué sirve? Para eliminar el líquido que nosotros vamos a utilizar dentro de la cámara pulpar y el conducto radicular, ¿no? Lo va a succionar, lo va a succionar. Entonces, es importante, vienen en 3 puntas, ¿no? Una delgadita, mediana, una gruesa, pero bueno, yo creo que la más gruesa es la más recomendable para eliminar mayor cantidad de líquido y que este no se esté acumulando. ¿Está bien? Complementos, complementos. Bueno, a ver, tenemos los famosos Endoclean, por ejemplo, que es un instrumental que debemos tener, es un organizador de limas, ¿no? Hay diferentes formas de organizadores de limas que debemos tenerlo, ¿ya? Para que no estén nuestras limas por todo lado, sino organizadas. Las reglas de endodoncia, importante también, ¿no? Reglas de endodoncia, porque obviamente en endodoncia trabajamos milímetros por milímetro, medio milímetro a veces, ¿no? Entonces necesitamos que esas reglas sean unas buenas reglas para que nosotros podamos tener una longitud exacta del conducto recto, ¿no? Bueno, y en algunos otros casos, tal vez este flexobend, que nos sirve para doblar, para precurvar las limas, bueno, no es tan necesario, ¿no? Sobre todo, nos enfocaremos a esto. El endoclean, o organizador de limas, ¿no? Hay de otros modos también. Y las reglas. Son complementarios muy importantes en endodoncia. ¿Está bien? Vamos a hablar de algunos instrumentos accionados a motor, no precisamente un motor endodóntico, sino puede ser una pieza de baja, ¿no? Una pieza de baja que, bueno, todos los odontólogos tienen que tener una pieza de baja. ¿Está bien? El conducto radicular, la primera parte del conducto radicular, que es el tercio cervical, tenemos que trabajarlo, ¿no? Muchas veces para darle una buena conicidad, ¿no? No trabajarlo muy amplio para tampoco debilitar la pieza dental, ¿ya? Pero es importante trabajar este tercio cervical. Se puede trabajar con diferentes instrumentos, ¿ya? El más conocido es estas fresitas denominadas Gates Glidden, ¿ya? Vienen así, miren, Gates Glidden, ¿ya? Que son fresas de extremo cortante, corto, en forma de llama, ¿no? Con hojas laterales cortantes, ¿no? Se dice, bueno, que se parece a una pelota de fútbol americano, así lo comparan, digamos. ¿Está bien? Y esta Gates Glidden se va a encargar de trabajar primeramente el tercio cervical. No va a trabajar el conducto en su totalidad, sino solo la primera parte, el tercio cervical. Viene con diferentes numeraciones del 1 al 6, ¿ya? Que nosotros la podríamos identificar en el mango del instrumento, ¿no?
o en el tallo del instrumento, miren, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, es una Gates Glidden número 6, ¿no? Si tendrá 2 líneas será la 2, si tendrá una será la 1, etcétera, ¿no? Igual se identificará en el tamaño de la parte activa, ¿no? Que será un poquitito más pequeño o más grande, ¿no? Como dice acá, ya, es de acero inoxidable, ¿está bien? Aquí vienen miren, una sola línea, más delgada, ¿no? Ya, 2, 3, 4, 5 y la 6, ¿está bien? Y la 6. Entonces, la, la Gates Glidden número 1 tiene una comparación a una lima número 50. La número 2 se compara a una lima número 70. La número 3 a una lima 90. La número 4 a una lima 110. Y la lima número 5, perdón, una 130. Y la lima número 6 a una 150. La 6 a una 150. O sea, una lima 150. Grandes, ¿no? Ya vamos a hablar en la segunda parte de limas. Limas. ¿Está bien? Lo voy a pasar esito porque, bueno, es otro instrumental que se puede utilizar para el trabajo del tercio cervical. Es una sola lima, ¿no? Se llama L-Access, pero lamentablemente en nuestro medio no podemos encontrar muy seguido este instrumental. Entonces utilizamos nada más las Gates Glidden. ¿Está bien? Limas. Limas. Bueno, las limas en endodoncia aparecieron hace muchos años, ¿no? En la época del empirismo, como dice acá, donde todavía no había patronización de los instrumentos, y a partir de 1958 aproximadamente, Ingle ya le ha dado una reglamentación, si se quiere, una patronización a las limas. Y antes eran como agujas nada más, directamente, ¿no? Al Ingle le ha dado numeración, calibre, etcétera, todas esas cosas, ¿ya? Dentro de los instrumentos, bueno, cómo fueron apareciendo con el tiempo, miren, los tiranervios, que son instrumentos utilizados en endodoncia, que vamos a hablar más adelante, aparecieron el año 1889 aproximadamente, ¿no? Las Gates Glidden, el año 1894, son bastante antiguas, ¿no? Muy antiguas, más de 100 años, mucho más de 100 años. Las limas de acero tipo K, de acero carbono, aparecieron aproximadamente el año 1915, presas BAT, luego ya empezaron los sistemas mecanizados, ¿no? Ya no manuales, mecanizados en los 60, y ahí fueron actualizándose cada vez más los instrumentos, ¿no? Con limas tipo K de níquel titanio, sistemas rotatorios, y estos que ya se utilizan en la actualidad y sobre todo en instrumental especializado. ¿Está bien? Las limas se fabricaban de diferentes formas. Dos formas de fabricación de las limas, ¿ya? Por torsión y por torneado o labrado. ¿Qué quiere decir por torsión? Si, por ejemplo, yo estoy agarrando un lápiz, ¿no? Un lápiz, y lo empiezo, y es flexible el lápiz, ¿no? Y lo empiezo a doblar, a doblar, a doblar, a doblar. Eso quiere decir por torsión. ¿Está bien? Si lo voy doblando de diferentes extremos. Voy doblando, 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 lo voy a torsionar y le voy a hacer como unas espiras, ¿no ve? Esa es una torsión. Las limas se fabrican por torsión o también por torneado. ¿Qué es el torneado? Ya el torneado igual es con una máquina, pero le crea una línea, le crea otra línea, le crea otra línea. Ese es el torneado, ¿ya? Por torsión y por torneado. ¿Está bien? Las limas manuales, ¿ya? Tienen diferentes secciones. ¿Qué son las secciones? Les voy a volver a poner
el mismo ejemplo con el que estábamos hace un momento. Digamos, este es una lima, digamos, ¿no? Es una lima, ya yo lo he fabricado por torsión, también ahí la pantalla, ya es con ranuras, ¿no? Por torsión, y yo voy a cortar a la mitad esta lima. La corto y me va a quedar ahí, ¿no? Voy a poder ver ahí los dos pedazos, un pedazo ahí, lo voy a poder ver. ¿Está bien? Entonces, la sección es la parte central de ese vástago que yo he utilizado, ¿no? Voy a seguir el ejemplo. Si digamos, este es un control, miren, es un control, pero digamos, ya, este tiene es un vástago circular, digamos, circular, este es circular, ¿está bien? Yo lo puedo hacer por torneado, ¿no? ¿No? Lo puedo romper y al ver así, voy a ver que es circular, ¿no? Que la parte central o el vástago original es circular, ¿no ve? Del mismo modo puede ser cuadrangular. Yo puedo hacer, digamos, una torsión cuadrangular, ¿no? Cuadrangular es todo esto, pero luego yo le hago la torsión, luego rompo, digamos, y voy a ver así, ¿no? Así voy a ver, y voy a ver la sección cuadrangular. ¿Está bien? Entonces, las limas en endodoncia pueden ser de sección triangular, cuadrangular, circular, romboidal. Sobre todo limas manuales. Estamos hablando de limas manuales, ¿no? No nos vamos a enfocar a algo más profundo, ¿no? Manuales, que es lo más básico. ¿Qué partes tiene un instrumento endodóntico o una lima? ¿Está bien? Una lima tiene un mango, ¿no? Tiene un intermediario, que es esta parte. Tiene una parte activa y tiene una punta o también guía de penetración. Así es una lima. ¿Está bien? Esta es la parte activa, la que trabaja en el conducto radicular. Esta parte de acá trabaja en el conducto radicular, no así el intermediario. ¿Está bien? En el mango tenemos diferente información, ¿ya? Tenemos diferente información. El calibre de la lima, por ejemplo, es este de acá, y la sección de la lima, lo que les decía anteriormente. Si esta es cuadrangular, a ver, si este vástago de aquí es cuadrangular, si es triangular, si es circular. Por ejemplo, si yo agarro esta lima que tengo aquí de ejemplo, la rompo aquí a la mitad y la veo así, tendría que ser de sección cuadrada. Tendría que ser como un cuadrado ahí. ¿Está bien? Si fuera triangular aquí, bueno, si yo rompo esta lima, tendría que ser triangular, ¿no? En este caso está fabricada por torsión, ¿no? Porque se ha sido girada, 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 girada y se han formado unas espiras. ¿Está bien? Esa es una lima de endodoncia, ¿no? Esa es una lima de endodoncia. Solo una lima, ¿no? Hay varias. Hay de diferentes calibres, de diferentes colores, ¿no? Porque los calibres ya están identificados por colores también, ¿no? 40 es negra, en este ejemplo, ¿no? Hay diferentes secciones, hay diferentes metales, incluso de las limas. ¿Está bien? Y ahí nos vamos a ir. Metales. Las limas pueden estar hechas de acero inoxidable, titanio aluminio o níquel titanio. ¿Está bien? Ahora, perdón, me voy a ir atrás. Las más conocidas ya son estas dos, acero inoxidable y níquel titanio. Titanio aluminio casi no se encuentra, ¿está bien? Se habla en algunos textos sobre eso, pero de encontrarse limas de titanio aluminio ya es mucho más difícil en la actualidad. Hay más acero inoxidable y níquel titanio, ¿está bien? El acero inoxidable o stainless steel está compuesto de 73% de hierro, 18% de cromo y 9% de níquel. ¿Está bien? A los aceros, bueno, le han añadido este 18% de cromo para
darle una resistencia a la corrosión, ¿no? A estas limas. Acero inoxidable, como tiene 73% de hierro, es más rígida, ¿ya? Es mucho más rígida. ¿Está bien? Perdón. Mucho más rígida. Este, por ejemplo, miren, es un ejemplo igual. Una lima, aquí está el intermediario, la parte activa, ¿no? ¿No? El mango, donde tiene información, un calibre 30, ¿no? Una, una sección cuadrada, ¿no? El calibre 30 es azul, sección cuadrada, y bueno, tiene un tope, ¿no? Topecito para que nosotros el tope lo coloquemos acá, 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 depende, ¿no? En el intermediario. Depende, bueno, obviamente de la longitud de nuestra pieza. ¿Está bien? Acero inoxidable tiene muy buena capacidad de corte, ¿ya? Tiene inalterabilidad a la esterilización y a los fluidos orales. Entonces, ustedes si ven en sus cajas cuando compren limas, puede decir acero inoxidable o su equivalente en inglés, stainless steel. ¿Está bien? ¿Ya? Aluminio titanio. A ver, cuando se han dado cuenta que el acero inoxidable era muy rígido, porque son bastante rígidas, ¿ya? Han tratado de crear algunas limas que tengan una flexibilidad mayor. ¿Está bien? Ahí apareció el aluminio titanio. ¿Está bien? Entonces, creando este tipo de limas se han dado cuenta que su corte era muy deficiente en conductos curvos, por eso también ha empezado la poca venta de este tipo de limas. Entonces, no sé si alguno tal vez encuentra en alguna oportunidad limas de lima aluminio titanio, sería muy interesante. ¿Está bien? Pero bueno, estudiaron eso, se dieron cuenta que, bueno, no servía esa y se fueron un poquito más allá. Necesitaban un poquito mayor flexibilidad, digamos. Y aparecieron las famosas limas de níquel titanio, ¿ya? El níquel titanio o el NITI, bueno, primero fue utilizado en los alambres de ortodoncia, ¿no? Eh, estos, bueno, este metal presentaba obviamente mucho mayor flexibilidad que el acero inoxidable y, bueno, presentaba una super elasticidad y memoria de forma. ¿Qué quiere decir la memoria de forma? Miren, por ejemplo, esta es una lima 30. Si yo agarro una lima de níquel titanio y la doblo así, como estoy doblando mi dedo, la doblo así y suelto, esta lima va a volver a su forma original. Si yo doblo la de acero inoxidable, así, de este mismo modo, la doblo, ¿no? Y la suelto, la de acero inoxidable se va a quedar así, más rígida. ¿Está bien? Más rígida, ¿ya? Ahora, las de níquel titanio, bueno, tienen ventajas y tienen desventajas, ¿no? Una de sus desventajas también es la menor capacidad de corte, o sea, por ser tan flexibles pueden cortar mucho menos las paredes dentinarias, las paredes del conducto. Y es en las paredes donde se encuentra muchas veces la infección, ¿no ve? Entonces, tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de sus ventajas es que podría llegar bastante bien a esas curvaturas, por ejemplo, ¿no? Podría llegar a esas curvaturas, pero la desventaja es que tienen menor capacidad de corte. ¿Está bien? Ahora otra cosa es en instrumental más especializado, que ahí sí tiene mayor capacidad. ¿Ya? Son níquel, titanio, níquel de aproximadamente 48% y titanio de 51%, ¿no? Y un poquitito de carbono, el 1% aproximadamente. ¿Está bien? ¿Ya? Igual tienen extrema flexibilidad, alta memoria de forma, inalterabilidad a la esterilización y inalterabilidad a los fluidos orales. ¿Está bien? Bueno, queridos jóvenes, señoritas, nos vamos a quedar acá, ¿no? La segunda parte de instrumentos se va a dar la próxima semana, ¿ya? Si tienen algunas dudas, en el chat incluso de
Classroom, lo pueden dejar sin ningún problema o de forma personal al chat. Ya, muchas gracias, que tengan muy buen día.